noches. Yo soy María Clara Obregón, soy nutricionista, tengo una maestría en nutrición humana. Hoy los voy a estar acompañando en este webinar. La idea, vamos a hablar de conocer los riesgos nutricionales cuando una alimentación no lleva lácteos. Les recuerdo que esta grabación y esta presentación va a quedar en la página de la sociedad por si no alcanzaron a llegar a la presentación. Y durante todo el transcurso de este rato que vamos a estar conectados, les recibimos todas las preguntas y las dudas que surjan. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces conociendo los riesgos nutricionales de una alimentación sin lácteos, especialmente en este grupo etario tan importante que son los niños, desde el nacimiento hasta los 18 años, que es el grupo que nos compete. Bueno. El contenido de esta charla, vamos a conocer un poco cómo es el consumo de lácteos en Colombia, cómo estamos en este momento en Colombia en cuanto al consumo de lácteos, cuál es el aporte nutricional de los lácteos y qué riesgos nutricionales tenemos asociados al no consumirlos durante la alimentación. Empecemos entonces por conocer un poco cuál es el consumo de lácteos en Colombia. Entonces, si partimos de lo que dice la última publicación o los últimos datos de Fedegan, es que el consumo en Colombia de lácteos ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, necesitamos que este consumo siga aumentando. En este momento, en promedio, se consumen anualmente 140 litros de leche, lo que nos da un promedio nacional de más o menos 300 mililitros diarios de consumo per cápita. Sin embargo, las dos encuestas nutricionales, la ENSIN 2010 y la ENSIN 2005, en las que se midieron frecuencia de consumo y consumo de alimentos, vemos en la del 2010 que es muy importante en el grupo de niños de 5 a 8 años, es decir, el grupo que nos compete, 1 de cada 4, casi un 25% de estos niños no consume lácteos diariamente. Y en el grupo entre los 4 y 64 años, es un grupo mucho más amplio que encuestaron, 1 de cada 3 colombianos no consume lácteos diariamente. En la ENSIN 2005, que es un poco más antigua, se ve que la leche y los productos lácteos hacen parte de la alimentación diaria, sin embargo, la cantidad que se consume no es suficiente. Por ejemplo, se ve que en la población se consume un vaso de leche por un 47% de la población y de queso el 19% de la población consume diariamente. Veámoslo por regiones. Si nosotros tuviéramos que definir cuáles son las regiones más críticas en cuanto al consumo de lácteos, podríamos decir que la región pacífica, la región de Amazonía y Orinoquía son las regiones que se consumen lácteos, pero de manera más baja. Vemos que un 47.8 en la región de Amazonía y Orinoquía y en la región pacífica solamente el 43% de la población consume lácteos diariamente. A nivel nacional, ellos reportan que un 61% de la población consume lácteos diariamente. Entonces, de aquí sacamos dos conclusiones. Por un lado es que el consumo de lácteos, a pesar de que ha aumentado, sigue siendo insuficiente en la población en general y especialmente en los niños. Si tomamos los niños de 5 a 8 años, vemos que un 25% de los niños se queda corto en la cantidad de lácteos o que no los consume diariamente. Hablemos un poco de nutrición, de alimentación, de qué contiene un alimento cuando nosotros lo consumimos. Entonces, la idea de nosotros consumir un alimento es llevar los nutrientes a nuestro organismo para que éste pueda hacer las funciones vitales que necesitan. Los nutrientes están divididos en dos grandes grupos. Uno son los macronutrientes, que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos, y por otro lado encontramos los micronutrientes. Traigo a colación esto porque vamos a hablar esta noche de un producto, yo creo que es el único en la naturaleza que contiene todos los nutrientes necesarios
para preservar la vida. Entonces, actualicémonos o recordemos un poquito los macronutrientes, cuáles son y qué función tienen dentro del organismo. Entonces sabemos que las proteínas son nutrientes esenciales. Ellas se encuentran divididas en aquellas que son proteínas de alto valor biológico y aquellas que no son proteínas de alto valor biológico. Los productos animales de por sí son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, por eso se dice que son proteínas de alto valor biológico y que se utilizan de manera eficiente en el organismo. Tenemos que saber que las necesidades proteicas cambian con las diferentes edades, especialmente en estas etapas en las que nosotros vemos los niños, sus necesidades proteicas cambian de acuerdo al crecimiento, pero deben ser aportados más o menos entre un 10 a un 15% del valor calórico total. En Colombia, a veces las recomendaciones son un poquito más hacia el lado del 15% porque nuestra dieta es mixta y comemos una combinación de proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. En cuanto a las grasas, tenemos que recordar que las grasas son indispensables también para la vida, quitar un poquito este papel maléfico que se le ha dado a las grasas en la alimentación, reconocer que son componentes fundamentales estructurales de la membrana celular que cumplen funciones muy importantes y múltiples como son mensajeros celulares, participan en la formación de hormonas, o sea, las grasas tienen un papel muy importante en la alimentación. Conocemos y consumimos ácidos grasos de muy diferente tipo, cada uno viene como mezclado en la alimentación y su función no es 100% buena o mala, sino que es una mezcla de funciones que tienen en el organismo. De ahí tan importante no es no satanizar a las grasas en la alimentación y sabemos que deben ser aportados más o menos por un 30% del valor calórico de la alimentación, en algunos casos y en los niños más pequeños hasta un 35%. Y el otro grupo importante o componente importante de la alimentación y de los macronutrientes son los carbohidratos, que nos aportan 4 kilocalorías por gramo y son la fuente principal de energía para nuestro organismo. Ellos pueden ser complejos o simples de acuerdo a la manera como el organismo los digiere, de una manera más rápida o no, y sabemos que deben aportar el 50 al 55% del valor calórico total. En cuanto a los micronutrientes, sabemos que tenemos las vitaminas y los minerales, cumplen funciones indispensables en el crecimiento, en el desarrollo, en el metabolismo y en la integridad de las células del cuerpo y son muy necesarios para que todos los procesos del cuerpo se lleven de manera efectiva. Entonces, las vitaminas y los minerales, aunque las consumimos en cantidades muy pequeñas, microgramos, algunas veces miligramos y microgramos, sus funciones dentro del organismo son tan importantes que no podemos prescindir de ellas. Bueno, ¿por qué es importante hablar un poquito de los macro y micronutrientes? Porque, como les decía, vamos a hablar de un alimento que es el único en la naturaleza que contiene todos los macronutrientes y los micronutrientes necesarios para preservar la vida. Entonces, ¿cuál es la composición nutricional de la leche de vaca? Hablando por 100 ml o por porcentajes, podemos decir que es un gran hidratante corporal, o sea, tiene un 87% de agua. Sus proteínas las encontramos en 3%, es decir, 3 gramos por cada 100 ml. Lactosa, que es el carbohidrato de la leche, la encontramos entre un 4 a un 5% y las grasas entre un 3 a un 4%. ¿De qué varían estos valores? ¿Por qué varían estos valores un poco? Pues varían por la raza, por la alimentación del animal, que puede darnos que sea más o menos la cantidad, pero dentro de estos rangos enunciados. Es importante definir, como les decía, que las proteínas de la leche de vaca son de alto valor biológico, son eficientemente utilizadas por el organismo, o sea, se metabolizan, se digieren y se metabolizan muy bien. Sin embargo, tenemos que ver que tiene dos fases, una fase que es el suero de la leche, en el que más o menos representa un 20%, y un 80% que es la fase de caseína, en la que varía la composición de aminoácidos que contiene el suero y que contiene la caseína. Sabemos que el suero contiene más
o los aminoácidos de cadena ramificada, los cuales cumplen una función metabólica muy importante en la parte de formación tisular, de anabolismo proteico. Y en cuanto a la caseína, vemos que contiene otro tipo de proteínas y también podríamos decir en el suero que tiene funciones inmunológicas y de ciertos transportadores de algunas vitaminas, y la caseína principalmente lo que nos proporciona, además de aminoácidos, también es la parte de las proteínas donde se fijan o donde encontramos los minerales, especialmente como el calcio y el fósforo orgánico. Por eso es tan importante este alimento completo y no dividirlo en sus fracciones en estas etapas de crecimiento. En cuanto a la lactosa, podemos decir que es el azúcar de la leche, está conformado por es un disacárido formado por glucosa y galactosa, el organismo lo digiere y lo absorbe, y de ahí parte el aporte energético rápido de la leche, y es el que nos da el sabor dulce cuando se deslactosa el producto. Y en cuanto a la grasa, nosotros, como les dije, aporta más o menos un 3 a un 4%. De esa composición lipídica de la grasa tenemos que decir que un 98% es conformada por triglicéridos, un 0.5% por colesterol y un 1% fosfolípidos. El resto son ácidos grasos de cadena, ácidos grasos libres que le dan ese sabor particular a la leche. Al analizar esos 98% triglicéridos, porque muchas veces damos una definición de que la grasa de la leche puede ser perjudicial, tenemos que entender que esa composición de la grasa de la leche está conformada en un 70% por ácidos grasos saturados. Sin embargo, de esos un 30% son palmíticos, un 11% mirístico, un 12% estiárico y unos ácidos grasos de cadena corta en un 11%. ¿Qué quiero decir con esto? Como todos sabemos en la literatura, no todos se comportan y no todos tienen efectos negativos en los lípidos sanguíneos, especialmente el esteárico tiene más o menos un efecto neutro, el palmítico sí puede llegar a aumentar el LDL, sin embargo, no es preponderante un efecto negativo de ese contenido de ácidos grasos en la leche. Podemos ver que también aporta un 24 a un 35% de ácidos grasos monoinsaturados y un 3.3% de ácidos grasos poliinsaturados, de los cuales en este momento pues conocemos que están los omega, sabemos que son los omega 6 y los omega 3 que son esenciales, deben ser aportados por la alimentación porque el organismo no los produce. Y al cubrir los requerimientos que dicen las guías alimentarias basadas en la evidencia, logramos que este aporte de ácidos grasos poliinsaturados a partir de los lácteos sea muy importante, especialmente en países como el nuestro, donde no tenemos unas fuentes muy asequibles de pescados de aguas profundas, que es la fuente principal de ácidos grasos poliinsaturados. En esto vale la pena mencionar que los ácidos, hay un ácido graso oleico conjugado que está muy de moda porque se ha visto que tiene efectos positivos, pero esto ha sido visto en animales y en efectos in vitro. Bueno, en cuanto a la composición de la leche de vaca de micronutrientes, lo anterior eran los macro, estos son los micronutrientes, podemos ver preponderantemente es una fuente primordial de calcio, de fósforo, de magnesio, potasio, zinc, especialmente de calcio y fósforo. Aportan en promedio más o menos 250 300 miligramos de calcio en una taza, en 240 ml, y de fósforo muy parecido. Y vemos que en cuanto a las vitaminas, es muy rica en el complejo B, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, o sea, vitamina B6, ácido fólico y cobalamina. Esto es muy importante, especialmente en estas tendencias de mamás que quieren que sus hijos, si ellas se han vuelto vegetarianas estrictas, que por lo menos la vitamina B12 en los niños pueda ser tomada a partir de los lácteos, que es una fuente muy importante. Las del complejo B sabemos que participan en todas las reacciones metabólicas
de crecimiento y de sustraer la energía que viene en los alimentos. Entonces, es un alimento especialmente indicado para el crecimiento y desarrollo de los niños. Pues ya sabemos que el calcio, para que la matriz ósea necesitamos calcio, fósforo, magnesio y las vitaminas del complejo B. Además, también es fuente de vitaminas del complejo D, especialmente la leche enriquecida y en algunos casos de vitamina A. Bueno. ¿Qué nos dicen las guías alimentarias basadas en alimentos en Colombia? ¿Cuáles son lo que debería comer un niño por grupo de edad? Ustedes saben más o menos la energía promedio que debe consumir un niño de proteínas, de grasas y carbohidratos. No lo dice para todas las vitaminas porque sería muy grande el cuadro, pero en promedio lo saqué con una actividad física moderada, niños de rango de 1 a 3 años, 1037 calorías, de 4 a 8 años, 1500, de 9 a 13 años, 1900, 14 a 18 años podrían llegar a consumir 3200 calorías. Lo que quisiera ver es que podamos analizar un poco cómo la leche es concentra muy bien los nutrientes y no es un gran dador de energía, que es el otro problema que tenemos en Colombia por los problemas de obesidad y sobrepeso en los niños. Entonces es un alimento que en 120 calorías por porción, o sea, por taza o por vaso de leche, nos aporta una gran densidad de nutrientes. Entonces vemos, por ejemplo, que para un niño de 1 a 3 años podría aportarnos 4 por 16 gramos de proteínas, en promedio lo mismo, un 4 por 4, 16 gramos de proteína y carbohidratos, más o menos unos 20 gramos de carbohidratos. Eso lo podríamos hacer, la presentación va a quedar colgada en la página y podemos hacer el cálculo en la medida en que nos demos cuenta qué nos aporta la leche y qué porcentaje es para cada proteínas, grasas y carbohidratos. Sin embargo, en Colombia lo que vemos ya no es tanto una desnutrición por falta de energía, estamos viendo problemas de sobrepeso y obesidad, pero sigue en combinación con una desnutrición que nosotros llamamos malnutrición oculta. Es decir, hay deficiencias de micronutrientes que nosotros muchas veces no somos capaces de percibir a simple vista, a menos que sea con ciertos exámenes. Entonces, lo que sí hicimos fue el desarrollo de decir cuáles son las porciones de lácteos comúnmente consumidos en la población. Entonces, ¿qué alimentos encontramos? La leche, el kumis, el yogur, quesito, quesos pues más procesados o un yogur bajo en calorías y en grasa. ¿Qué medidas caseras por lo general se comen los niños? Ya sea un vaso mediano, un vaso pequeño, dependiendo del aporte nutricional de cada uno de esos productos. ¿Y qué recomiendan las guías para cada grupo etario? Entonces, de 2 a 5 años se le recomiendan 2 intercambios de estas porciones al día. De entre 6 a 9 años se le recomiendan 2.5, de 10 a 13, 3.5 y de 14 a 17. Esto lo manejan muy bien las nutricionistas, sin embargo, en ciertos momentos en que el pediatra pueda o el niño no tenga acceso a esta información, puede ser muy fácil recomendarle a los niños por grupo etario saber que 2 o 2.5 por intercambios o medidas de estos alimentos pueden ser suficientes para cubrir los requerimientos especiales de micronutrientes, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, lo que hay acá es las recomendaciones para cada micronutriente. Estos son los micronutrientes críticos en la población colombiana: calcio, vitamina A, vitamina D y zinc. Y cómo la leche sería un gran producto que nos puede ayudar a cubrir estos micronutrientes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en niños de 1 a 3 años deberían consumir 700 miligramos de calcio. Si ellos cubren o completan sus 2 raciones de lácteos al día, llegan a cubrir 476 miligramos de calcio. ¿Qué dice la literatura? Que a partir de los lácteos uno debería cubrir el 60% de las necesidades de calcio. Es decir, qué importante que les mandemos lácteos a los niños, que seamos como muy conscientes y seamos muy capaces de decir a la mamá con todos los argumentos de no retirar los productos lácteos en la alimentación. Lo vemos para todos los grupos etarios de 4 a 8 años
las recomendaciones son 1000 miligramos, con el calcio cubrimos, con los lácteos cubrimos 595 y así para cada grupo etario. En cuanto a la vitamina A, aquí traje pero leches enriquecidas. Esta tiene que ser leche enriquecida, no la leche descremada que ha perdido algunas veces el aporte de esta vitamina, pero fíjense que logra cubrir casi el 50% de las necesidades de vitamina A en los niños, de vitamina D, perdón, enriquecidas en vitamina D. Esto es lo que logra es cubrir más del 50% o muchas veces un poco más de las necesidades de vitamina D. Nosotros encontramos en Colombia, aunque no ha sido medido, las pocas mediciones que se hacen, se ve que hay deficiencia de vitamina D. No es por falta de exposición al sol, es por cubrimiento de que no nos ponemos, o sea, no es porque no haya luz solar, sino porque no nos exponemos al sol como debería ser. Y en cuanto al zinc, vemos que la leche es, sin ser el micronutriente que más cantidad tiene, el zinc sí es un aporte muy importante que puede ser para estas edades. El zinc, la vitamina A y la vitamina D son indispensables para el buen sistema inmunológico. Entonces es una forma como de reforzar, y no solamente la leche es por el calcio, por el fósforo, por la fijación y por la formación de huesos, sino que también es muy importante en el sistema inmunológico, en la sustracción de energía de los alimentos que nos va a servir para ese crecimiento y ese desarrollo. Bueno, ¿qué nos dicen la literatura acerca de cuál es la relación entre el consumo de leche o productos lácteos y la salud ósea? En esto es como lo que más se tiene en literatura, en esto es lo que más se ha hecho estudios, y hay evidencia moderada, ¿cierto?, que muestra que los productos lácteos están relacionados con una mejor salud ósea en los niños y en las niñas. Y existe evidencia de que esto es así en la adultez, es decir, que las personas que consumen una mayor cantidad de lácteos, especialmente durante las 2 primeras décadas de la vida, tienen una mejor masa ósea o no es tan grave la pérdida de masa ósea normal que suele pasar en la edad adulta. Cuando hablamos del producto lácteos y la presión arterial, entonces lo que encontramos es que los estudios han visto que hay una evidencia moderada, que hay una relación inversa entre el consumo de lácteos y la presión arterial, es decir, habría cierta protección, y esto se debe muchas veces a los péptidos activos que contienen los productos lácteos, ¿cierto? Y en cuanto a la enfermedad cardiovascular, también existe evidencia moderada que está inversamente relacionado el consumo de productos lácteos y la enfermedad cardiovascular. Ustedes encontrarán cierta evidencia, o sea, ciertos estudios y cierta información que tal vez hacia los adultos es más controversial el consumo de lácteos, porque han tratado de decir que ciertas componentes de los productos lácteos podrían asociarse con otras enfermedades como el cáncer, como problemas, no sé, mayores de obesidad, hormonales. Sin embargo, en los niños la literatura es muy clara en que el consumo de lácteos vamos con la ganancia absoluta de que es mucho mejor su consumo, su efecto es positivo, casi al 100%, que los efectos que pueden ser perjudiciales para la salud. Se ha encontrado que su efecto se logra un mayor crecimiento, un mejor desarrollo muscular, una mejor masa ósea, se logra se favorece todo lo que va relacionado con el desarrollo y crecimiento de los niños. Concluyó el Comité Técnico de Guías Alimentarias, el último que están basadas en la evidencia. Eso es súper importante, que hay una evidencia protectora entre el consumo de productos lácteos y el desarrollo de sobrepeso y obesidad en niños y niñas. Yo creo que aquí podemos detenernos un momento con los problemas de obesidad y sobrepeso que hay en Colombia,
porque, como dije desde un principio, es un alimento, si lo tomamos como la leche natural, no un producto elaborado, un derivado lácteo como puede ser un yogur o un kumis. Si tomamos la leche, vemos que en 120 calorías nos aporta una gran cantidad de nutrientes que nos permiten una adecuada alimentación. Entonces, esto nos protegería de un posible desarrollo de sobrepeso y obesidad en los niños. No está muy claro cuál es el efecto, pero parecería que el calcio y ciertos péptidos bioactivos ayudarían a una mayor saciedad, un menor consumo de calorías. Las proteínas que son de alto valor biológico nos darían un vaciamiento gástrico más lento, lo que nos permite un menor consumo calórico. Y no solamente hay un menor desarrollo de sobrepeso y obesidad en niños y niños, sino que se asocia con un menor porcentaje de grasa corporal. Nosotros encontramos cada vez en la población lo que llamamos delgados con un mayor porcentaje de grasa, es decir, niños que pueden tener un peso normal, pero con su constitución pueden no tener tanta masa muscular. Entonces, al darle un alimento como los lácteos o sus derivados, estamos aportándole nutrientes que nos permitirían que el niño, eso sí, asociado a una actividad física adecuada, a un buen dormir, podrían tener un mayor crecimiento y una menor cantidad de masa grasa y una mayor masa muscular. Eso se ha visto en porcentajes de grasa, midiendo los porcentajes de grasa corporal, sumatoria de 4 pliegues, el bíceps, el tríceps, el subescapulario suprailíaco y en niños y niñas de 10 a 13 años. Hemos visto entonces, por tanto, o llegamos a decir que la evidencia muestra el impacto positivo en el crecimiento de los niños, el mantenimiento y generación de músculos y huesos en los niños que consumen lácteos o en la población mayor de 2 años. Yo quisiera que esto quedara como la parte más importante de la charla, del impacto positivo del consumo de lácteos en el crecimiento de los niños, en el mantenimiento y la generación de los músculos y los huesos. Sabemos que la masa muscular es vital para la salud de las personas, porque son también la que nos sostiene los huesos y nos permite tener una salud ósea mejor. Bueno. Por lo tanto, podemos decir que los lácteos son alimentos completos desde un punto de vista nutricional. Sus macro y micronutrientes tienen alta biodisponibilidad. Voy a responder mientras tanto unas preguntas y voy a esperar que lleguen más preguntas que ustedes y podemos ir contestando. La primera que nos dice que en pacientes con falla renal, ¿cómo podemos controlar el aporte de proteína, especialmente desde los lácteos, sin tener que hacer estrictas restricciones debido a los beneficios de los mismos? Bueno, sabemos que los pacientes renales, el consumo de proteínas es prácticamente normal, es más o menos 1 gramo, dependiendo de la edad del niño, pero yo ¿qué recomendaría? Preferiblemente, y dada la matriz alimentaria de los lácteos, podemos restringir algunas otras fuentes proteicas que no sean especialmente los lácteos en los niños. Estamos hablando desde proteínas. Son niños que el fósforo debemos cuidarlos por otro estadio, o hay que ir viendo en qué fase del problema renal está la persona, pero a grandes rasgos, si hablamos solo de la proteína, los lácteos son, desde un punto de vista, y creo que soy un poco cansona en nombrar y volver a decir, desde un punto de vista nutricional, tan ricos en nutrientes que preferimos muchas veces, podemos retirar algunos otros productos, fuentes de proteínas y no los lácteos en sí. ¿Qué ocurre con los niños intolerantes a la lactosa? ¿Se restringe totalmente? No. Los niños intolerantes a la lactosa, tenemos alternativas en el mercado de leches deslactosadas. Sabemos por experiencia que no todos los niños, bueno, en este caso sí son intolerantes, es decir, que tienen manifestaciones digestivas o en otros órganos de la maldigestión de la lactosa,
Por tanto, lo que uno podría hacer o es fraccionar la alimentación, ¿cierto? Porque los niños intolerantes a la lactosa se ha visto que logran tolerar 10 gramos de lactosa al día, es decir, o en lo que viene en un vaso de leche. Entonces podríamos fraccionarlo en varias tomas y no restringir del todo los lácteos, sino utilizar productos que sean bajos en lactosa. Puede ser yogur, puede ser queso, puede ser leches deslactosadas, pero no restringir los lácteos de la alimentación. ¿De qué manera, me preguntan aquí, tranquilizamos a las mamás para que incluyan los lácteos en la alimentación diaria? Yo creo que si una mamá decide por ella eliminar los lácteos de la alimentación, que sea decisión propia y basada en su conocimiento para ella misma. Pero a los niños no podríamos retirarle los lácteos de la alimentación porque es un alimento que necesitamos para el crecimiento. Si definitivamente la madre del niño es vegana y se niega a dar lácteos a su hijo, ¿qué debemos hacer? Bueno, si definitivamente la madre del niño es vegana y no incluye ningún tipo de alimentos animales, por un lado, suplementar con vitamina B12, por otro lado, tenemos que darle suplemento de calcio, por otro lado, exponerlos al sol para de alguna manera cubrir las recomendaciones de calcio, vitamina D y vitamina B12 y especialmente mucho cuidado con las mezclas de proteínas vegetales. Se puede lograr una mezcla de una proteína de alto valor biológico a partir de mezclas vegetales con ciertos cereales. ¿Es mejor recomendar lácteos enteros o semidescremados? Yo pienso que en niños sin problemas de peso, lácteos enteros, en niños con problemas de peso o con antecedentes cardiovasculares muy cercanos, podríamos tomar semidescremados, pero ojalá enriquecidos con vitaminas A y D, que son las más complicadas y que se pierden muchas veces en los lácteos descremados. ¿Qué recomendaciones haría sobre las mal llamadas leches de origen vegetal? Primero, explicarle a la población que no se pueden llamar leches, ellas son bebidas. La Comunidad Europea, en la EFSA, ya dijo que las mal llamadas leches de soya o leche de coco o leche de almendras no pueden ser llamadas leches, son llamadas bebidas y no pueden ser comparadas desde el punto de vista nutricional con los productos lácteos. Las leches tienen una maravillosa textura y se comportan de maravillosa manera en la culinaria, entonces las personas que saben mucho de cocina las utilizan mucho y les dan muchos beneficios, pero yo quisiera como que el beneficio sea más desde la parte de vista culinaria que no desde el punto de vista nutricional, porque no son comparables desde el punto de vista de la calidad proteica, ni desde el punto de vista de la absorción del calcio, ni desde el punto de vista, como ustedes vieron, de los micronutrientes y macronutrientes de los lácteos. ¿Cómo romper los mitos de la leche con médicos y endocrinólogos que la suspenden porque es un pésimo alimento? Pues yo pienso que es un alimento, o sea, bajo ninguna característica es un pésimo alimento. Yo diría que es un alimento demasiado rico en nutrientes, es tan rico en nutrientes que permite la vida de un ser vivo, o sea, su crecimiento. Todos dicen, pero ¿por qué somos la única especie que seguimos tomando bebidas de otros mamíferos? Pero también somos la única especie pues que tenemos alimentos y comemos alimentos de otras especies. Esa no es una razón y yo creo que los endocrinólogos y médicos, con mucho respeto, pienso que podríamos tener un sustento más científico y leer qué dicen las recomendaciones basadas en la evidencia científica para que no haya un malentendido. Simplemente hay dos circunstancias. Una, cuando los niños son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, que se suspenden los productos lácteos, dependiendo también de la edad, qué es lo que se le da. Y dos, cuando hay una intolerancia a la lactosa, se suspenden muy rápido los productos lácteos, pero hay que ver, como ya les dije, hay que modificar y darles productos que pueden ser consumidos.
¿Usted recomienda leche de fórmula modificada, es decir, entera después del año? Sí. ¿Leches modificadas enteras? Sí, no hay problema. Hasta los 2 años, hasta el año. Todo depende del contexto en que esté el niño, cómo es la alimentación en la casa, si es muy rica también en vitaminas, en nutrientes, en otro tipo de alimentos. Si vemos que la alimentación de la casa es muy pobre en nutrientes, pues seguimos con una fórmula modificada que ha sido enriquecida con muchos nutrientes. Si la alimentación del niño es variada y es rica en nutrientes, pues podríamos simplemente darle una leche normal. Recomendarle leche antes de dormir, siempre y cuando se laven muy bien los dientes antes de acostarse. Es bueno, tiene triptófano. El triptófano se ha asociado con que facilita el sueño. A veces el zinc y el calcio compiten, entonces no es bueno mezclar ciertos micronutrientes unos con otros, a menos que se conozca si es un calcio y un zinc que no compiten en la digestión de los alimentos. Yo creo que con esto pues terminamos. Estas han sido las preguntas que me han llegado. Pues mi nombre es María Clara Obregón. Les agradezco su tiempo y espero que haya sido clara la presentación. Feliz noche.